Hola, buen día. Nosotros vamos a presentar el país de China y su nombre oficial es República Popular de China. E iniciaré yo con la contextualización del país. China es un país el cual ha pasado por diversas gobernanzas. Además, es un país que lleva muchos años de existencia y se data de aproximadamente 4.000 años, siendo uno de los países más antiguos. Su historia se remonta a la dinastía Xia, sin embargo, de esta no se tienen muchos registros históricos y por ende se duda de su existencia. Posteriormente está la dinastía Shang, la dinastía Zhou, la dinastía Qing, la dinastía Han, la dinastía Jin, la dinastía Sui y la dinastía Tang. Asimismo, la dinastía Song, la dinastía Yuan, la cual no era de la etnia Han, sino que eran mongoles. También está la dinastía Ming, que fue la más estable de las dinastías. Y también está finalmente la dinastía Qing. Cabe resaltar que durante el periodo de las dinastías hubieron guerras, conflictos e inestabilidades que determinaron el inicio, el fin de una dinastía y el inicio de otra. Durante el periodo de las dinastías se determinaron factores como la cultura, las filosofías tradicionales, en específico la religión, la mayor parte de su extensión territorial, su unificación, su idioma. Asimismo empezó a surgir el comercio con la ruta de la seda y el comercio con Roma. Se empezó a hacer el uso del dinero y posteriormente hubo una mayor apertura económica. Sin embargo, en el siglo XIX, durante la última dinastía china, que fueron la dinastía Qing, las potencias occidentales y Japón hicieron firmar una serie de tratados desiguales que desfavorecían a China y China en parte en ese periodo tuvo que ceder unos territorios y tuvo una apertura de puertos de comercio por imposición de estas potencias. Asimismo, sucedió la Guerra del Opio, la Revolución del Taiping, la Revolución de Xinhai, que dio fin a la dinastía Qing y en ese momento se estableció la República de China. Posteriormente, tras un desbalance político, se consideró que China era un estado fallido. Y finalmente, con la Guerra Civil de China, se declara en 1949 la República Popular de China, que ha permanecido actualmente, siendo este un estado comunista. China se ha caracterizado por su rechazo hacia el occidentalismo y por medio de una revolución cultural encabezada por Mao Zedong, eliminaron elementos capitalistas de toda la sociedad china. China tiene las características de un régimen autoritario. Se da el culto a la personalidad, la represión y la falta de libertades. Sin embargo, Deng Xiaoping hizo una reforma económica en China donde se abrió al mundo, empezó la inversión extranjera, la privatización y se brindó un poco de libertad. Con ello se obtuvieron muchos logros, pues los sucesores del mismo siguieron con el mismo plan. Y gracias a estos, muchos campesinos salieron de la pobreza y su PIB creció aproximadamente hasta el 12,2% en 1990. Actualmente, el presidente Xi Jinping realizó la iniciativa de Belt and Road, conocida como la nueva ruta de la seda, donde pretende tener un amplio impacto en el comercio y sobre las relaciones exteriores de China. Asimismo, fortalecer su influencia política. Y actualmente se menciona que China es el gran gigante asiático. Con respecto a que si China fue una colonia o no, no se conoce como si China hubiera sido una colonia tradicional, pero sí tuvo periodos en los que fue debilitado y países se aprovecharon de él, como lo fue el momento donde hubieron diversas conquistas por parte de los mongoles y así fue como tuvieron una dinastía. También hubieron diversas invasiones japonesas y también se determina que los territorios perdidos que tuvo China hacen parte como de ese proceso de colonia, pero estos fueron arrebatados por Rusia y también Hong Kong fue convertida en una colonia británica, pero posteriormente fue devuelta y asimismo con Macao que fue cedida a Portugal y posteriormente también fue devuelta a China. Entonces como tal no fue una colonia, sino que hubieron periodos en los que fue más débil. Como datos geográficos tenemos que su nombre oficial es República Popular China. Es el cuarto país más grande del mundo.
El país limita al norte con Rusia y Mongolia, al sur con Vietnam e India, suroeste con Laos y Birmania, y al noroeste con Corea del Norte. Los importantes cuerpos de agua son el río Yangtze y el río Amarillo. El río Yangtze es de suma importancia para la agricultura, generación de energía y el transporte en China. La capital de China es Pekín y allí se encuentra el Palacio Zhongnanhai. Las ciudades más reconocidas son Shanghái, Cantón y Hong Kong. Los lugares importantes que hay en China son la Gran Muralla China, Guerreros Terracota, Palacio de Verano, Ciudad Prohibida, Potala, entre otros. La cultura china es rica y diversa, influenciada por miles de años de historia. Las tradiciones como el Año Nuevo Chino, la celebración del Festival de la Luna y la práctica del Tai Chi son elementos importantes en la vida cotidiana de los chinos. Además, China cuenta con una geografía variada que incluye montañas y regiones como el Tíbet y el Xinjiang, cada una con sus características distintivas. Ahora bien, una vez conocido el contexto histórico de China como país, sus orígenes como nación, sus orígenes como país, de haber conocido su situación geográfica, ahora vamos a entender por qué China es considerado hoy en día una economía emergente, un país emergente. Antes de darle esta categoría de país emergente a China, debemos hacer un recorrido muy rápido por la historia del siglo XX de China, naciendo del gobierno de Mao Zedong, que fue un gobierno comunista, netamente cerrado, una economía agrícola, que no tenía como sus grandes fábricas, por el tipo de vida que manejaba el país. Una vez Mao muere, en 1976, China se da cuenta que tiene que cambiar su modelo económico, que tiene que permitir algo, el modelo capitalista entre a la nación, y en esa parte de la historia llega al poder una persona que se llama Deng Xiaoping. Deng Xiaoping entra con una filosofía diferente a la que manejaba Mao, y en ese momento hace una apertura económica de China, empiezan unos pilotos para permitir que precisamente China tenga varias cualidades, entre ellas la privatización de empresas, la inversión extranjera de otros países dentro de China, que permitan precisamente que la economía crezca. Esta estrategia que pone en marcha Deng Xiaoping lleva el nombre de Balaur Fanlansen, que quiere decir algo así como eliminar el caos y volver a la normalidad. Con esa estrategia lo que busca China es, como les digo, abrir sus ordenamientos económicos, que las empresas se puedan privatizar, que ya todo no dependa del Estado, y cambiar como esa ideología que venía pues como manejando Mao. Listo. Una vez hecha esta apertura, pues ahí empiezan a haber unos cambios económicos importantes en China. China se comienza a convertir en una potencia fabricante. Esa es como su mayor herramienta en este momento, como de la historia. Se comienza a convertir en un país que fabrica. Entonces, luego de todas las aperturas económicas, viene una era donde China tiene un crecimiento exponencial de su economía. A partir de 1978, que comienza, como les digo, el Balaunfase, el crecimiento promedio hasta hoy en día anual del PIB es de 9 puntos, de 9 a 10 puntos, lo que permite pues que China sea una economía en este momento sólida. Ahora, hoy en día, hay una discusión importante acerca de la categoría que tiene China como país emergente, como una economía emergente, ya que a la fecha, a nivel mundial, es la segunda economía más grande del mundo, después de Estados Unidos, como les digo, por su poder de fabricación, por su poder de hacer, digamos, por convertirse en la fábrica del mundo. Entonces hay un dilema a nivel mundial de si China es hoy en día o no un país emergente. Los chinos se consideran ellos mismos como un país emergente, siguen hablando de que es un país emergente a pesar de que es una economía tan grande como les digo. Entonces está como la discusión. Una de las ventajas para los chinos de ser un país emergente son muchas. Una, que tienen beneficios en préstamos de las entidades internacionales. Dos, que no están obligadas a cumplir los pactos, en este caso, en este tiempo, que son los pactos de carbono. Por ser una economía emergente no están obligados a cumplirlos inmediatamente, tienen más transición para cumplirlos. Tienen también beneficios en subsidios para tecnología, subsidios para las industrias. Entonces, desligarse
de ese nombre, digamos, de economía emergente, pues le quitaría todo ese tema de beneficios. Otro de los beneficios, y aquí uno de los más importantes, es de los beneficios arancelarios que tiene China por ser considerado pues, en el mundo como una potencia, como, perdón, una economía emergente. Una vez dicho esto, pues cabe resaltar que el mayor competidor de China en este momento es Estados Unidos como, digamos, economía, en el primer lugar, que está totalmente en contra de esa clasificación de China como país emergente. Entonces queda la discusión de si China hoy en día es una potencia o es un país desarrollado o sigue siendo una economía digamos, emergiendo. Después de ver un poco sobre la situación económica del país, su situación geográfica y demás, ahora vamos a ver y analizar y comparar el índice de globalización entre China y el mundo. Para esto podemos ver que se comienza desde 1970. Aquí hay una brecha muy gigante y esto pasa porque en 1950 había una dictadura, la dictadura de Mao Zedong. ¿Quién era Mao Zedong? Mao Zedong fue un dictador que trajo ideas socialistas y comunistas que trajeron pobreza a China durante todos esos años, sumado a las masacres que cobraron millones y millones de vidas. Una de las más conocidas fue la Revolución Cultural. La Revolución Cultural era el exterminio de grandes pensantes que estudiaban en contra o con ideas diferentes del dictador. Esto desembocó una fuga de conocimiento donde las personas más reconocidas e inteligentes llegaban a la isla de Formosa, o como lo hoy se conoce, Taiwán. Eso también ayudó al decrecimiento o el poco desarrollo de la globalización en ese entonces para China. Pero todo esto cambió en 1978. Mao Zedong muere y llega Deng. Él creó una modernización económica con miras capitalistas y de libre mercado, algo súper diferente a lo de Mao Zedong, dejando todas las corrientes comunistas de él. O sea, lo más importante que él hizo fue la reforma de los 4 sectores en 1980, 2 años después, que fue la modernización en agricultura, industria, defensa y ciencia y tecnología. Podemos ver que en este empalme no creció mucho la globalización, pero después de que se hicieron todas estas reformas, la globalización en el país estalló. Después, desde el 82 al 88, tras medidas de reformas adoptadas, se observa un aumento del 64% y del 61% respectivamente en el PIB, lo que ayudó a la globalización también en esos años. Esto también por lo que se empieza a haber un poquito de apertura comercial y las importaciones y exportaciones de China se disparan. Podemos ver después en los 90 que empieza una meseta de no crecimiento, esto debido a que se empezó a debilitar los regímenes socialistas y en especial el régimen comunista soviético, que podemos ver que en el 91 cae, que también hace que haya un crecimiento gigante en la globalización del país. Desde el 92, por reformas económicas y la apertura comercial, el PIB creció otro 38%. En el 97 hubo una crisis económica en el continente asiático, hubo muchos países afectados. La solidez del país chino hizo que saliera intacto. Además, en el 97 hubo recuperación de Hong Kong, que dejó de ser una colonia inglesa después de 99 años, o sea que todo esto ayudó también a la globalización del país. A mediados de los 90 y en la entrada del nuevo milenio, también subió el índice de desarrollo de globalización. Las exportaciones crecieron exponencialmente por 2 sucesos muy importantes para el comercio internacional. El primero fue que en el 91 firmó un acuerdo de cooperación Asia-Pacífico y el más importante de todos, que fue en el 2001, fue que el país chino entró por fin a la Organización Mundial del Comercio. Después del 2001 al 2005 se dejó de lado el sector primario y empezaron a ver que la industria de servicios creció. Esto creó una mejora de importaciones, primero las exportaciones de gran volumen porque bajó el precio del volumen del capital trabajador que hay en el país. En real hubo un crecimiento del PIB, pero hay que examinar muy bien porque si vemos el PIB per cápita no es tan real porque el gran porcentaje de los chinos ganan muy poco salario. Por último, pues en estos últimos años que se pueden ver acá, algo muy importante que sucedió en el 2019 fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China, restricciones de exportaciones, también de aranceles, las subidas de aranceles generaron pérdidas monetarias en ambos países. Pero estadísticamente lo que podemos ver es que Estados Unidos se vio mucho más afectado que China. También un ejemplo de esto fue entre la guerra comercial y las restricciones que se dieron, fue el veto de la marca Huawei en el país occidental y la pérdida de las licencias de Google para esta marca china. Todo esto fue antes de pandemia, entonces podemos ver que China es un país que ha logrado surtir muchos problemas, pero para ellos la apertura comercial y el capitalismo, por más comunistas que todavía se tengan algunas ideas, es lo que ellos quieren para el futuro.
China es un país que se destaca por ser un líder mundial hace ya varios años, y en la agenda internacional también es evidente su influencia. La agenda internacional para el año 2024 tiene 10 temas a trabajar en específico, pero China genera más impacto o afecta de manera más directa en unos temas en específicos. Uno de ellos, el primero, es inteligencia artificial, explosión y regulación. Este tema de la inteligencia artificial dio comienzo en el año 2023, cuando ChatGPT se presentó al mundo como una asociación y una empresa de inteligencia artificial para el uso cotidiano. En su primer mes de lanzamiento, reportó 100 millones de usuarios. Posterior a eso, 2 meses después, reportó un incremento de 180 millones de usuarios. Toda esta temática y todo este campo ha generado para el que los países líderes en tecnología tengan un interés en regular la inteligencia artificial. Por su parte, la Unión Europea es uno de los bloques económicos que más interesados están en regular la inteligencia artificial. La Unión Europea tiene un interés en proteger y ver de qué manera la inteligencia artificial puede impactar o puede afectar los derechos fundamentales y así tomar decisiones con respecto a sus limitaciones. Por otro lado, Estados Unidos y China buscan más la aplicación de la inteligencia artificial en las fuerzas militares, en la aplicación militar. Estos dos tienen ciertas diferencias porque hay un consenso de 32 países que firmaron para el uso limitado de la inteligencia artificial en las fuerzas militares, pero China por su parte tiene un interés personal y diferente al del resto de los países. Por esta razón es que ellos quieren que se permita y se pueda utilizar la inteligencia artificial para el uso en sus fuerzas militares. Otra de la temática en la que China se ve como un gran influenciador es la resaca económica y sostenibilidad de la deuda. Para contextualizar un poco de la situación económica mundial, debemos irnos al año en el que salió el COVID-19. Después del COVID-19, la situación financiera a nivel mundial se complicó bastante y tuvo ciertas dificultades por el alza de los tipos de interés como instrumento para contrarrestar la inflación posterior al gran endeudamiento de los estados para darle una solución inmediata al COVID-19. El endurecimiento de la financiación es uno de los temas bastante problemáticos para la situación mundial porque la mayoría de los países en vía de desarrollo no pueden acceder a préstamos por el alta tasa de interés y sus ciudadanos no van a poder acceder a préstamos ni a créditos para mover la economía y esto genera una limitante a nivel de desarrollo económico. Otra de las limitaciones es en la política fiscal. Los estados en vía de desarrollo no pueden hacer un recaudo de impuestos ni hacer el uso de los impuestos porque están destinando la mayoría de sus recursos y de sus ingresos para pagar endeudamiento que se obtuvo para darle solución al COVID-19. Teniendo en cuenta el contexto financiero y económico a nivel mundial, hay otra problemática bastante relevante. China hace poco comenzó el lanzamiento y la exportación del vehículo eléctrico a Estados Unidos y a la Unión Europea. En Estados Unidos estos vehículos eléctricos causaron la descapitalización del mercado de Tesla en un 20% en promedio, y Tesla no ha podido recuperarse de esa caída. La Unión Europea, por su parte, está en un proceso de investigación antidumping contra las subvenciones chinas al vehículo eléctrico. Esta situación determinará el liderazgo mundial, pues la Unión Europea decidirá en unirse o aliarse de manera más directa con Estados Unidos y no tener una apertura del mercado tan grande, y cortará su relacionamiento por China entrar en estas prácticas desleales. La influencia de China sobre estos dos bloques económicos y sobre estos dos consumidores a nivel mundial generan bastante influencia y bastante impacto porque cerrarían las economías y generarían una política bastante cerrada en contra de China, lo cual generaría más problemáticas y más situaciones, pues la mayoría del comercio globalizado es interdependiente y cualquier tipo de restricciones afectaría de manera directa. China también experimenta una desaceleración en más de 35 años, no se había visto estos números de este bajo crecimiento económico. Las dificultades que presenta China también, posterior a su crisis inmobiliaria, también se deben a la iniciativa de la Franja y la Ruta, que bien inicialmente había recaudado bastante inversión. Por dificultades y por diferencias que tenían entre varias naciones, no se dio de manera a lo que ya se tenía establecido, sino que se vio limitada y no pudo continuar su proceso. China tuvo que hacer el reembolso del 60% del dinero invertido en esta iniciativa, por lo cual su enfoque para 2024 va a ser una inversión a proyectos más pequeños y más limitados y no a tan largo plazo. China también desempeñará su papel como prestamista y contribuirá a la reestructuración de los países en vía de desarrollo para generar un impacto en esas naciones que se ven limitadas por el endurecimiento económico y generará una mayor presencia en el sur global. Otro de los temas en los que China es bastante fundamental es en la temática de sures y nortes. Con el foro económico BRICS, China se ve bastante influenciador y ha sido un líder en el sur global, pues se ve como una contrapartida a todos estos bloques económicos, a todos estos bloques militares que funcionan en el norte y en el occidente. Estados Unidos está perdiendo bastante influencia en el sur global y esto le ha permitido a que China se posicione como un líder en esta zona del mundo. Está fomentando el préstamo de dineros en el bloque económico BRICS, está mostrando un gran poder en cuanto a producción mundial y también a consumo mundial. China sería uno de los mayores prestadores o financiadores de estos bloques y generaría un mayor desarrollo económico al sur global, lo cual ha olvidado otros bloques económicos que se han establecido por parte de Estados Unidos y en cabeza de Estados Unidos. Si bien todavía no se tiene en cuenta
cuánto va a afectar a América Latina, ya que últimamente por declaraciones del presidente Milei de Argentina ha expresado públicamente que no quiere ser parte de este bloque económico, pero este bloque económico cogerá mayor fuerza, pues tiene a dos de los países más grandes productores de petróleo, tiene a India, un país que le ganó a China en cuanto a sobrepoblación y también que tiene bastante desarrollo en cuanto a ingeniería espacial, y Rusia con los grandes yacimientos de gases, y Brasil con más de los recursos naturales que contaría el continente americano. Este bloque económico permitiría desarrollar en mayor medida el liderazgo que está manifestando en los últimos años China, y se vería como un gran influenciador en la conquista de los sures y los nortes.